Bien, vamos a grabar, a ver. Buenas tardes nuevamente con Buenas todos. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a ver Buenas ahora tardes, profesor. este temita, ¿no? Este temita que nos compete el día de hoy. Tema número 2, ¿no? Las rebeliones indígenas, parte 1. Ahora, tenemos que tener en cuenta, ya nosotros lo sabemos porque lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de rebelión, ¿no? Quiere decir que se están sublevando o están protestando masivamente por algo, ¿no? Espérense que voy a poner mi cablecito de la batería que se me está yendo. Antes que se me vaya, antes que se me vaya. Espérese. Ya está. Ajá. Ahí estamos. Bien. Ya está. Y ahora sí, ya no se va. Bien. Como habíamos, ¿no? Estado haciendo la explicación del caso, ¿no? Cuando hablamos de rebeliones, obviamente, pues, ¿no? Que la gente se rebela, ¿sí? Rebelarse quiere decir, ¿no? Protestar, ¿no? Son modos de protestar por algo indebido, por algo malo que está sucediendo, ¿no? La coyuntura rebelde de esta parte se inicia, pues, principalmente en la octava década del siglo XVIII, es decir, cuando los cambios producidos por las reformas borbónicas que habíamos visto la clase pasada habían generado una situación de desacato que abarcaba obviamente a distintos sectores sociales con diferentes perspectivas, ¿no? Cada uno mira las cosas como quiere verlas, ¿no? Ese año estallaron dos rebeliones que llegaron pues a involucrar un considerable territorio del sur andino peruano. Una de las revueltas más extensas por el territorio y por el tiempo que abarcara fue la conocida como la de Juan Santos Atahualpa. Fue la más larga, una rebelión que duró más de 10 años, ¿no? Ahora vas a ver, vas a escuchar, ¿no? Cómo este amigo, pues, se involucró, ¿no? Obviamente protestando, ¿no? Por todo lo desacierto y más que nada los maltratos abusivos que tenían los españoles contra los indígenas. Juan Santos Atahualpa, desde la montaña de Huanta, ¿no? Este es Cusco, se internó pues en la selva central porque, o sea, Cusco es un poquito de ceja y selva, ¿no? Se internó pues en la selva central para establecerse inicialmente en Chanchamay, tal vez huyendo de la justicia colonial. En mayo de 1742 tuvo una entrevista con el cacique Santa Bangor, de resulta pues de la cual logró la adhesión de numerosas naciones del Gran Pajonal, ¿no? O sea, ahí había una serie de tribus, ¿no? Grupos, etcétera, étnicos que, bueno, algunos hasta ahora permanecen, ¿no? En el Gran Pajonal, especialmente pues los Ashanincas, eran los Campas, entre los que se hizo proclamar Apu Inca, diciéndose pues descendiente directo del Inca Atahualpa, cuyo nombre tomó, ¿no? Proclamando que iniciaba la lucha para liberar a los pueblos indios de la opresión feudal colonial que hacían los españoles. La rebelión de Juan Santos Atahualpas se va a dar entre 1742 y 1746. ¿Cuántos años son? A ver, los matemáticos. Del 42 al 56, yo ya lo saqué y no soy matemático. ¿Ah? 14 años, muy bien. 14 años. Y, a ver,
Tenemos la primera posición, ¿no?, de la rebelión. Franciscanos y la conversión de almas, así como figura en este afiche. El área donde se desarrolló la insurrección, o sea, el levantamiento, la rebelión, se hallaba pues desde el siglo XVII bajo el control de la orden de los franciscanos. Geográficamente se situaba en lo que se denominaría el Gran Pajonal. Tribus, escucha, como los chipivos, canibos, amuescas y campas o achanincas, estaban siendo adoctrinados por los franciscanos. O sea, convertirlos significaba entonces no solo cristianizarlos, sino también prepararlos para ser empadronados como tributarios y mitayos. La colonización y epidemias. La colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos entre 1709 y 1737. Se sucedieron epidemias como la viruela y el sarampión, que ocasionaron la muerte de numerosos pobladores. Era inevitable que amuescas, y campas establecieran una correlación entre los misioneros y las enfermedades, resintiendo pues no la presencia de los clérigos en su territorio. No obstante, esto debe combinarse con la resistencia de los nativos al trabajo obligado, encasillado en centros productivos coloniales. Sistema laboral, ¿no?, que todavía no había sido ni aceptado ni asimilado por los nativos de la selva. Factores de la rebelión. La moderna historiografía coincide en tres factores. Factor número 1, la disputa por el control del Cerro de la Sal, ubicado en las inmediaciones de lo que es hoy la Merced, ¿no?, lo que van a la selva central, ¿no?, entre los grupos indígenas y los curas franciscanos. Número 2, la reacción de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acuerdo a su modo de vida tradicional. Como bien sabemos, los aborígenes de la montaña eran seminómades. Combinaban la caza, la pesca y la recolección en el territorio amazónico con formas superficiales de agricultura. La implantación de pueblos o reducciones emprendida por los franciscanos alteraba de modo significativo su orden de vida y sus formas de explotación de la naturaleza. Definitivamente no guardan el perfil de los indios andinos, que con el tiempo pudieron combinar la vida en sus pueblos y el tradicional control de los pisos ecológicos. Número 3. Una esperanza mesiánica y milenarista de retorno a tiempo del pasado, liderada por un Mesías, un supuesto descendiente de los incas, personificado, ¿no?, en Juan Santos Atahualpa. Lo cierto es que a partir de 1742 y 1743, la rebelión tomó proporciones alarmantes y el gobierno virreinal optó por enviar tropas, armas, municiones, cuyas expediciones salieron de Tarma en 1745. El virrey conde de Superunda envió varias tropas de soldados, ¿no? El conde de Superunda estaba en Lima, pues, ¿no? Él no estaba ahí, cerca a ellos. La guerra de guerrillas, ¿no? O sea, cómo se va a desarrollar, pues, la sublevación, ¿no? La estrategia militar que siguió Juan Santos Atahualpa
fue la de perpetrar ataques sorpresivos por parte de sus columnas guerrilleras. Demostró ser la adecuada, ya que la selva se prestaba para este tipo de incursiones y además, al no contar con un ejército debidamente entrenado y acondicionado, sus inesperadas entradas desconcertaban a los españoles. 10 años de choques con el ejército español o peninsular no pueden ser pues considerados un total fracaso para la insurrección de Juan Santos Atahualpa. Al principio, probablemente no se le dio la suficiente importancia, por tratarse pues de un área periférica a los intereses del virreinato peruano. La opción utilizada por el ejército español para contrarrestar a Juan Santos Atahualpa fue la de crear fuentes con guarniciones de soldados en el territorio en conflicto. Así, se ordenó la construcción de un fuerte en Quimiri que fue rápidamente destruido por las tropas de Juan Santos Atahualpa. En 1742 y 1750, los españoles llevaron a cabo 4 entradas militares y ninguna tuvo éxito. Posteriormente, la rebelión se apagó. Lo único que se sabe es que Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Para que lo veas. Los franciscanos, a pesar del desastre, no estaban dispuestos a perder sus reducciones. Y en 1766, ¿no?, desde Ocopa, Ocopa queda en Junín, decidieron recuperar las misiones del Alto Ucayali, un territorio que no había sido convulsionado por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Así pues, en 1791 se reconstruyó el pueblo de Sarayacu, donde se congregó a indios, setebos y conibos. Luego, en 1809, los franciscanos lograron reunir a un gran número de familias, ¿no? Familias Piro en el Alto Ucayali. Y en 1813 fundaron con 13 familias chipivas el pueblo de San Luis de Sarayasmaná, en el río Pisqui, ¿no? Ahora, pero el recuerdo de la rebelión de Juan Santos Atahualpa estaba aún fresco y los nativos no se avenían con facilidad a recibir de nuevo a los misioneros, lo que decidió a los franciscanos construir un fuerte para poder enfrentarlos, ¿no? Significado histórico de esta rebelión. Este movimiento tiene pues para nosotros una profunda significación histórica, ¿sí?, por el hecho de que logró, al menos durante un buen tiempo, la liberación de la población nativa. Estamos hablando de 14 años. Muchos tardarían los españoles y criollos en intentar ocupar nuevamente esta región del territorio amazónico. Por ello, Juan Santos Atahualpa es un símbolo vivo del Perú libertario, sobre todo el Perú de esa parte, de esa zona, ¿no? Un análisis moderno de la rebelión entre los historiadores, estudiar los hechos del levantamiento de Juan Santos Atahualpa siempre ha sido polémico, ¿sí?, ya que para algunos es un personaje cuestionado, legendario, y para otros un héroe que dio el primer grito de independencia en la selva central del país. Se presume, se cree, Juan Santos Atahualpa fue el primer personaje que se rebeló contra los españoles, ¿sí? Ahora, la impresión transmitida por la historiografía americanista, o por la historia americanista, digamos, ¿no?, palabras simples, tradicional, sorprende pues
por la aparente paz de la vida colonial, sin otras alteraciones, solo por unos pocos levantamientos. Sin embargo, de entre los levantamientos utilizados como ejemplo de lo habitual, se encuentra la revuelta de Juan Santos Atahualpa, que junto a la de José Gabriel Condorcanqui, llamado Túpac Amaru II, aparece como fenómeno emblemático del siglo XVIII. Ambos episodios, como se les dijo al iniciar la clase, pueden ser considerados como precedentes de los movimientos emancipadores, debido a su carácter, ¿no? A su carácter nativista, ¿no? Siendo, en todo caso, un ejemplo para las élites criollas. Pero al intenso trabajo de los historiadores de los últimos años, han pervivido sorpresivamente notables errores, o han percibido, debe ser, ¿no? Han percibido sorprendentemente notables errores sobre el levantamiento selvático. El fin de la rebelión. Políticamente, la rebelión también fue exitosa, pues a pesar de que un grupo de historiadores sostiene que fracasó porque no se extendió y articuló a la sierra, donde existían grupos sociales explotados por el régimen colonial, el objetivo de la rebelión no era ese, sino crear una zona geográfica, política y económica libre del control estatal español. Objetivo que sí se logró, pues hasta muchas décadas después, dicho territorio no pudo ser controlado por los gobiernos de turno, estableciéndose, a lo mucho, pequeños grupos de colonos foráneos. ¿Por qué? Ya estaban bien preparaditos, pues no, los campesinos de ese entonces, ¿sí? Y obviamente no dejaban entrar a nadie. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Disculpa que lo Buenas tardes, interrumpa. buenas tardes. Uno de los requisitos, chicos, es de que tengan, uno, la cámara prendida, número dos, enfoquen su rostro. Estoy hace rato llamando la atención por el WhatsApp de alumnos y el WhatsApp de los padres de familia, y no hacen caso. Profesor, si usted ve a algún alumno que yo no le haya dado una justificación, lo puede sacar de clase. Ya, señorita, ¿Ya? muy bien. Ya está, ya eso lo hemos hablado en reunión y los padres incluso han dicho de que si no hacen caso, para que ellos aprendan, lo debemos de sacar de clase. Ajá. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Adrián, no necesito ver tu techo, sino tu rostro. Igual Said. Listo, profesor, gracias, buenas tardes. Ya, señorita, muy bien. Y como te dije, pues, ¿no? Al inicio, también tenemos la otra rebelión, ¿no? La otra rebelión que era también de vital importancia, que era, pues, ¿no? La rebelión de el gran, pues, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Llamado Túpac Amaru II. Este amigo, patriota, reclamaba ser descendiente de Túpac Amaru I, al que también, ¿no? Los españoles lo sometieron, ¿no? Y lo proclamaron, pero nunca le pusieron la más caipacha, por eso no es considerado inca, ¿no? El último inca de Vilcabamba. Así le pusieron a Túpac Amaru I, ¿no? José Gabriel Condorcanqui nació pues en Tinta, un 19 de marzo de 1738. Era el segundo hijo de Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera. Heredó del curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Fue educado por los jesuitas, tuvo el privilegio, ¿no?, de ser educado por los jesuitas en el Colegio de Curacas de San Francisco de Borja, ubicado en el Cusco. Tenía alrededor de 20 años cuando en 1760 contrajo matrimonio pues, con otra insigne peruana patriota, Micaela Bastidas Uyucagua, ¿no? Ella la grande, ¿no? Una mujer espectacular. Era propietario de cocales en Carabaya, perdón,
chacras en Tinta, vetas de minas y sobre todo dueño de 350 mulas, por lo cual era conocido periódicamente como el curaca arriero, ¿no? El curaca arriero. Él era pues justamente, ¿no?, llamado Túpac Amaru II, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, ¿no? Así era llamado el gran José Gabriel Condorcanqui. El inicio de la rebelión se va a dar pues con el ajusticiamiento de un malvado llamado Antonio de Arriaga. ¿Cómo se sucede esto? Vamos a ver. Se puede decir que la rebelión se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Antonio de Arriaga en la ciudad de Tinta, en el Cusco. La ejecución de Arriaga terminó siendo un espectáculo público en el que se trató de respetar las prácticas cristianas. La muerte del corregidor Arriaga no simbolizó o no simboliza, ¿no?, no simboliza entonces exclusivamente un ataque al español, sino principalmente a la autoridad abusiva que éste representaba. Corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Malvado era. Explotaba a nuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos indígenas. Dos agendas, dos discursos. Las reformas borbónicas modificaron significativamente la estructura colonial. En ese sentido, los aspectos económico y fiscal tuvieron un impacto inmediato en los diferentes sectores de la sociedad. El comercio y los tributos fueron dos de las esferas más afectadas. En este contexto debe entenderse la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru manejó magistralmente este momento particular en el que se juntaron intereses provenientes de diferentes sectores sociales. A los criollos les ofreció la abolición de aduanas y alcabalas que estaban siendo controladas por los españoles o personal venido de afuera. Ante los mestizos, puso énfasis en la erradicación de repartos, si eran arrieros o artesanos, y de aduanas y alcabalas, si eran pequeños comerciantes. Para los indígenas, tuvo otra agenda, otro discurso. Les dijo que no habría más tributos mientras durara la rebelión. Y aunque hizo hincapié en abolir la mita, se refirió exclusivamente a la mita minera. De la mita chacra o mita obraje, dijo poco o nada. Se puede afirmar entonces que se dio prioridad a las reivindicaciones de criollos, mestizos y también los indígenas, que recibieron una menor gratificación. Todos juntos, pero cada quien en su lugar. La capacidad de convocatoria de Túpac Amaru II fue amplia. Vinculó a españoles, criollos, mestizos, mulatos, negros y a los indígenas, pero no todos tuvieron la misma ubicación ni gozaron de los mismos privilegios dentro del movimiento. Se va a producir, ¿no?, la famosa batalla de Sangarará. El 18 de noviembre de 1780 surgieron las primeras contradicciones en la Gran Rebelión. La batalla de Sangarará, donde el triunfo de Túpac Amaru II significó la muerte de numerosos criollos. Espérate. No te preocupes, no te preocupes. Ya, ahí estamos. Entonces, esta rebelión significó la muerte, como le digo, esta victoria de Túpac Amaru, significó la muerte de numerosos criollos
y también españoles refugiados en la iglesia local. Mostró fisuras irreversibles con la población blanca y con el alto clero. Como resultado de esto, José Gabriel, cristiano, practicante, fue excomulgado. De esta manera, su figura se hizo más vulnerable y ya no contaba pues con el beneplácito divino. Frente a la subsiguiente frialdad de los españoles, el movimiento se radicalizó, ¿no? Es aquí cuando emerge más claramente la asociación de Túpac Amaru II con el Inca, sobre todo entre la población indígena, ¿no? Ahora, para los mestizos y los más cercanos a la cúpula rebelde, Túpac Amaru II iba a asumir el cargo de virrey en Lima. Su rebelión era, por lo tanto, contra el mal gobierno de las autoridades coloniales, o sea, protestaba contra los corregidores, aduaneros, pero no necesariamente contra el rey. No obstante, la posibilidad de avanzar hacia Lima se diluyó rápidamente. Túpac Amaru II optó por tomar la ruta que conocía como Arriero y expandió el movimiento hacia la zona de Desaguadero, puerta de entrada al Alto Perú. En esta área, también su discurso sufrió algunas alteraciones. Tuvo que centrarse más en ofrecer la abolición del tributo, porque las masas indígenas lo presionaron. Además, fue necesario ofrecer la manumisión a los esclavos, que se unieran a sus filas. Pero el sector criollo ya se había retraído. Los pobladores quechuas y aymaras habían rebasado las expectativas del movimiento. En enero de 1781, Túpac Amaru atacó el Cusco, pero era ya demasiado tarde. Pocos meses después, en abril, fue derrotado y capturado por el ejército realista. El 18 de mayo, reproduciendo el espectáculo público de la muerte del corregidor Arriaga, sería ejecutado en la plaza central del Cusco por órdenes del visitador José Antonio de Areche. Tal como 2 siglos antes había sido ajusticiado Túpac Amaru I, pero esta vez la ejecución fue masiva, pues incluyó a su esposa y su hijo mayor Hipólito, el llamado a ser sucesor a su padre como curaca de sangre real. La señora Micaela Bastidas nació en Abancay, Sierra Azul del Perú, en 1745. Sus padres fueron Manuel Bastidas, afroperuano, y Josefa Cuyacagua, indígena. A los 15 años se casó con el cacique José Gabriel Condorcanqui, con quien tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. En 1780 lideró, junto a su esposo, la gran rebelión anticolonial, buscando terminar con el mal gobierno. Las injustas reformas fiscales y los abusos contra los indios. Durante la lucha, encargó de la distribución de armas y alimentos para los rebeldes. También dirigió ataques guerrilleros. Al fracasar la sublevación, fue capturada y llevada al Cusco, donde fue sentenciada a muerte. La pena se cumplió en la Plaza de Armas el 18 de mayo de 1781. Los verdugos le cortaron la lengua, la estrangularon y la remataron con patadas en su vientre. El mismo día fueron ejecutados su esposo, Túpac Amaru II, su hijo Hipólito y su hermano Antonio Bastidas. ¿Cuáles fueron las contribuciones, de Micaela Bastidas? Micaela pertenece a un grupo de mujeres cuyo modelo de conducta femenina es muy antiguo en los Andes peruanos. Micaela Bastidas fecundó y dejó viva nuestra esperanza en una patria libre y soberana, y pasó a la historia como ejemplo de lealtad, heroicidad y sacrificio en la gran rebelión indígena. La personalidad de Micaela Bastidas fue una mujer con ideologías muy fuertes, luchó por sus ideales hasta la muerte. Las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru: la rebelión causó la muerte de alrededor de 100.000 personas,
al ser controlada por las tropas virreinales, lo que ocasionó un nuevo colapso demográfico que afectó la productividad. Se prohibió todo tipo de manifestación artística o literaria que hiciera alusión al pasado incaico, como la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, se suprimieron todos los títulos nobiliarios incas, incluido el de curaca. Se prohibió hablar en quechua o usar símbolos incaicos. Se creó en 1787 la Audiencia del Cusco para la efectiva ejecución de justicia. También se elevó el número de milicias en el virreinato hasta conformar un poderoso ejército de 50.000 hombres. Esto sin tomar en cuenta que las autoridades, como los corregidores, sobrepasaron la paciencia y el control de las más altas autoridades, por lo que se procedió a reemplazarlos por los intendentes o autoridades con cierto poder militar. La rebelión de Julián Apaza, Túpac Katari. La rebelión de Túpac Amaru II atravesó por dos fases bastante bien definidas. La primera de ellas, la fase quechua, que contó con la condición del personal de Túpac Amaru. La segunda fase se ha denominado Aymara, pues al liderazgo de los parientes de Túpac Amaru II, Diego Cristóbal, Miguel Bastida y Andrés Mendiguren, se sumó en 1781 la presencia del dirigente aymara Julián Apaza, conocido pues como Túpac Katari. El cerco de la paz. Un hecho sin precedentes ocurrió en la fase aymara de la sublevación. Los rebeldes mantuvieron cercada la ciudad de La Paz durante 109 días, desde el mes de marzo de 1781. Esto propició que se estableciera un mercado negro de víveres, pues el bloqueo de la ciudad impedía el comercio habitual. A la escasez de alimentos siguieron las pestes. Las descripciones señalan como los cuerpos de los enfermos yacían en las calles sin poder recibir cristiana sepultura. Para la élite paceña fue una experiencia traumática. Les parecía increíble haber sido asediados por los indígenas, quienes además ejercían el control de la ciudad. Con esta finalidad, Túpac Katari consideró oportuno establecer un campamento en el Alto, desde donde se divisaba La Paz. Aunque no lograron apoderarse de la plaza fortificada, la ciudad quedó estrangulada e inclusive los rebeldes apelaron a inundar la ciudad, lo que causó mucho daño a las casas, pero maniobras políticas y militares, así como líderes originarios contrarios al levantamiento, acabaron con el mismo. Los cabecillas fueron apresados y ejecutados. Bueno, acá tenemos unas fotitos, mira, ¿sí? Indígenas, ¿no? Y los clérigos, ¿no? Los franciscanos. Bien. A ver. Ya tenemos menos de un minuto. Ya. Chicos, en la siguiente clase que también tenemos ahí en geografía, ahí les resuelvo, pues, le doy los datos de las separatas, ¿no? Tanto de historia del Perú como de geografía que nos toca, ¿ya? Porque ya tengo menos de un minuto. Un comercial y regreso, por si acaso. Ahí regreso.